Listo. ¿Tienen mi pantalla? ¿Si pueden ver la presentación? Sí, doctora. Ya, perfecto. Bueno, una vez más, buenas noches a todos. Y vamos a hablar hoy día sobre el sistema de coagulación neonatal y sobre todo los muchos mitos que existen alrededor de este sistema. Y yo estoy segura de que todos se acuerdan perfectamente de la cascada de la coagulación que estudiamos en la escuela de medicina. Generalmente era memorizar esta secuencia de activación de un factor de coagulación tras otro, todos los cuales terminan en la formación de trombina, que luego convierte el fibrinógeno en fibrina y esto es lo que causa el coágulo. Todos nos acordamos, pero ninguno se acuerda de la secuencia, de que existe una vía intrínseca de la activación de la coagulación que es activada por el sistema de contacto y existe una vía extrínseca del sistema de la coagulación que es activada por daño endotelial y la exposición del subendotelio, del colágeno generalmente, que está más abajo del endotelio. Ahora, hoy vamos a hablar sobre algunas cosas que no nos dijeron en la escuela de medicina cuando estudiamos el sistema de coagulación. La primera es que todas estas reacciones enzimáticas secuenciales, una tras otra, que activan secuencialmente los diferentes factores de la coagulación, como ven aquí, estas reacciones enzimáticas no ocurren en la sangre cuando un factor de coagulación choca con otro. Todo esto ocurre en la superficie de una célula y en general estas son las plaquetas activadas. Las plaquetas se reclutan al lugar donde exista un daño endotelial y la exposición del subendotelio. Estas plaquetas se agregan. Eso forma el coágulo primario, que es débil, enclenque, que es formado solamente por plaquetas agregándose. Pero luego la superficie de las plaquetas sirve como un ancla para estos diferentes factores de coagulación que luego están en proximidad y pueden activarse enzimáticamente uno tras otro. Al final de todo esto, en este lugar donde empezó el coágulo solamente con las plaquetas activadas, se forma la protrombina, la trombina, y la trombina parte al fibrinógeno y forma la fibrina, que es el esqueleto, digamos así, del coágulo. Entonces, estas reacciones no ocurren simplemente en la sangre, sino que en la superficie de las plaquetas activadas. Ok, vamos a empezar revisando unas cosas extremadamente importantes para nosotros como neonatólogos. En primer lugar, los factores de coagulación no cruzan la placenta. Ninguno cruza la placenta, todos tienen que ser producidos por el feto. La producción empieza alrededor de las 11 semanas de gestación y luego los niveles de todos los factores de coagulación aumentan a lo largo de la gestación y siguen aumentando postnatalmente. Por lo tanto, cuando un bebé nace a las 24 semanas, 26 semanas, los niveles de todos los factores de coagulación, casi todos, son mucho más bajos que los niveles de un bebé a término y estos son más bajos que los niveles de un niño, digamos, de 6 meses, 1 año o 2 años. Todos los factores de coagulación siguen esta progresión en que aumentan a lo largo de la gestación y luego postnatalmente, y los valores se aproximan a los valores adultos a los 6 meses de edad. Es por eso que muchas deficiencias de factores de coagulación no se pueden diagnosticar con certeza en el recién nacido, sino que hay que repetir los tests a los 6 meses de edad. Esta es una lista de todos los factores de coagulación que tienen niveles bajos en el recién nacido. Incluye todos los factores dependientes de vitamina K, y esto es incluso en bebés que han recibido vitamina K. La vitamina K aumenta los niveles, pero no los normaliza completamente. Es importantísimo darla, indudablemente, porque si no los niveles son aún más bajos, pero aún con vitamina K, estos niveles son bajos en el recién nacido normal. La única excepción son el factor 8 y el factor de von Willebrand, que está presente en factores normales o incluso un poco aumentados en el recién nacido, y por eso el diagnóstico de hemofilia clásica, la deficiencia de factor 8, sí se puede hacer en un recién nacido, porque los factores de
el factor 8 es normal, está en niveles normales. Ok, ¿cómo nosotros evaluamos el sistema de coagulación clínicamente? Todos estamos familiarizados con el tiempo de protrombina o PT y el tiempo parcial de tromboplastina o PTT. El PT y PTT son los exámenes clásicos que todos nosotros usamos. El PTT evalúa la vía intrínseca de la coagulación y el PT evalúa la vía extrínseca de la coagulación. Algunos datos esenciales sobre estos dos tests. Ya les dije, examinan uno la vía intrínseca y otro la vía extrínseca. Estos tests se diseñaron en el laboratorio con el objetivo de identificar deficiencias en los factores de coagulación. Ese es el objetivo, identificar deficiencias en los factores de coagulación. Y los valores de referencia se crearon usando valores normativos de adultos. El PTT generalmente evalúa el factor 8, es el que más consideramos que es evaluado por el PTT, mientras que el PT evalúa el factor 7. Pero yo les dije hace 5 minutos que los bebés, sobre todo los bebés prematuros, tenían niveles muy bajos de todos estos factores de la coagulación. Todos estos factores estaban extremadamente bajos. Y estos tests se diseñaron para identificar deficiencias de la coagulación. Por lo tanto, ya que los bebés tienen factores de coagulación bajos, ellos tienen un PT y PTT prolongados, que es normal para el estadio de desarrollo porque ellos tienen valores bajos de todos los factores de coagulación por el estadio del desarrollo al que se encuentra. Y esta prolongación es mayor en el bebé pretérmino que término, y este es mayor que los niños y los adultos. El primer estudio que estudió valores de referencia en los factores de coagulación fue por la doctora Maureen Andrew en el 1987, que desarrolló valores de referencia en niños a término y casi a término sanos en los días de vida 1, 5, 30, 90 y 180. Y lo que encontró fue que el PT y el PTT estaban prolongados al nacer y luego bajaban en el primer mes de vida y luego se mantenían o seguían bajando, pero muy lentamente hasta llegar a los 180 días de vida. El fibrinógeno, al contrario, es más o menos estable a lo largo de toda la vida. Un año más tarde, la misma doctora Maureen Andrews publicó valores de referencia para los bebés prematuros entre 30 y 36 semanas. Y una vez más encontró este patrón donde el PT y el PTT ambos estaban elevados al nacer y luego en el primer mes de vida o en los primeros 6 meses de vida se estabilizaban y llegaban a niveles normales con un fibrinógeno en general normal. Es decir, esto se aplica al PT y al PTT. Y esta elevación inicial era más pronunciada que en los bebés a término. Los estudios que han visto a bebés más prematuros fueron más recientes. En el año 2014, el doctor Robert Christensen publicó valores de coagulación utilizando sangre de cordón, es decir, del día 1, en bebés menores de 34 semanas y los dividió en bebés de menos de 28 semanas o de 28 a 34 semanas. Y como pueden ver aquí, el 95%, es decir, el límite más alto en los bebés de 28 semanas del PT era 20.9, es decir, bastante alto, y 20.6 de 28 a 34 semanas. Y el PTT, los límites superiores en este estudio fueron 64 para el PTT y 57, que ciertamente son más altos que los valores que vemos en adultos. En el 2013, la doctora Neary se enfocó en los bebés de menos de 27 semanas y no fue sangre de cordón, sino sangre de los bebés en el primer día de vida. Esto fue sangre de bebé, no de cordón, y hay una diferencia. Y incluyó a neonatos extremadamente prematuros. Aquí tienen 9, eran de 23 semanas,
50 de 24 semanas, 53 de 25 semanas, 71 bebés de 26 semanas. Y lo que encontró fue que el valor medio de PT en este grupo era 20, pero con un valor superior hasta de 39. Y para el PTT el valor medio era 67, con un límite superior de 190. Es decir, estos valores son bastante altos para en los bebés extremadamente prematuros. La doctora Nier en el 2015 comparó también el PT y el PTT y el fibrinógeno en recién nacidos pretérmino y en recién nacidos a término. Y lo que encontró fue que los recién nacidos pretérmino comparado con los a término tenían un PT más elevado, un PTT más elevado, pero no había diferencia en el fibrinógeno. Consistentemente el fibrinógeno no tiene diferencias y es similar al valor normal de adultos, pero PT y PTT son más prolongados en los recién nacidos pretérmino comparado con los recién nacidos a término. Y no solo eso, sino que también siguió a un grupo de recién nacidos pretérmino en las primeras 2 semanas de vida y vio que ya para el día 3 comparado con el día 1, tanto el PT como el PTT bajaban. Es decir, que postnatalmente existe una reducción de los valores y luego al día 14 se mantenía más o menos allí. Es decir, los valores más altos son el primer día y luego empiezan a bajar progresivamente, pero se mantienen más altos que los valores de adulto. En base a todas estas publicaciones, algunos autores publicaron valores normativos guiándose por la edad gestacional, los límites superiores de APTT y PT. Esta es una publicación en Clinics of Perinatology del 2015. Los límites más altos de PT y de APTT con ciertas referencias y luego también en base a la edad postnatal, 5 días, 30 días y 90 días. Pero es un poco difícil establecer valores normativos exactos porque en el año 2006 el doctor Paul Monagle de Australia comparó los resultados, los valores normativos para APTT, por ejemplo, en recién nacidos en el día 1, en diferentes estudios que utilizaron diferentes equipos en los laboratorios. Cada laboratorio utiliza diferentes reagentes, diferentes equipos, tiene cambios en la software. Y como pueden ver aquí, lo que encontró fue que había cierto grado de variabilidad, es decir, que puede haber diferencias en los valores exactos entre un laboratorio y otro laboratorio. Y cuando él comparó los valores que había obtenido Maureen Andrews con los valores que obtuvo él en otro estudio, el patrón era el mismo. Siempre hay una elevación inicial y luego empieza a bajar a lo largo del primer mes y luego se estabiliza. Para el PT, esto es el INR, el INR, que es otra forma de presentar el PT y el fibrinógeno. Pero el asunto es que el patrón siempre es el mismo, pero los valores exactos pueden variar dependiendo de los equipos que utilicen los laboratorios. Ok, entonces sabemos que los recién nacidos pretérmino tienen los valores más bajos de casi todos los factores de la coagulación y eso se refleja en un PT y PTT prolongado, que es más prolongado mientras más pretérmino sea el bebé y mientras más temprano esté en la vida postnatal. Empiezan a bajar ya para el día 3 y el día 5. Pero la pregunta del millón es si este PT y PTT refleja o significa que estos bebés tienen una deficiencia hemostática. Es decir, es el hecho de tener un PT y PTT prolongado en estos bebés recién nacidos pretérmino un factor de riesgo para el sangrado y es algo que deberíamos tratar de corregir. La otra cosa que no nos enseñaron en la escuela de medicina es que esta cascada de activación enzimática de un factor de coagulación tras otro no es ilimitada ni disregulada, sino que
es cuidadosamente regulada por el balance con estos otros factores, que son factores anticoagulantes naturales, especialmente la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Al mismo tiempo que se activan enzimáticamente los diferentes factores de la coagulación para proceder en esta cascada, también se activan los factores anticoagulantes, la antitrombina, la proteína C y la proteína S, para impedir que el coágulo crezca en forma ilimitada y desregulada y produzca oclusiones. Es decir, que el balance entre los factores coagulantes y anticoagulantes es extremadamente importante para mantener un balance hemostático. Y resulta que los niveles de anticoagulantes, antitrombina, proteína C y proteína S, también son extremadamente bajos comparados en los bebés pretérmino y en los bebés término, comparado con el adulto. En esta tabla publicada por la doctora Andrew en el 1998, los adultos se normalizaron como 1 y esto se expresa como un radio en relación a los adultos. Es decir, que los bebés pretérmino tienen más o menos la mitad del valor de antitrombina comparado con un adulto, 1/3 de proteína C y 1/3 de proteína S. Es decir, niveles muy bajos también de los factores anticoagulantes. Entonces, el PT y el PTT solamente miden los factores de coagulación, porque una vez más, los test no se hicieron para evaluar el riesgo de sangrado ni la habilidad hemostática de un paciente, sino para detectar deficiencias de factores de coagulación, y lo hacen muy bien. Pero no toman necesariamente en cuenta todos los otros factores fisiológicos que juegan un factor, como por ejemplo la función de las plaquetas y la concentración de la proteína C, proteína S y antitrombina. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de evaluar el PT y el PTT, que fueron test para evaluar los factores de coagulación, nosotros evaluamos algo al final de toda la cascada que tome en cuenta estos factores, como por ejemplo la producción de trombina? Si en lugar de medir el PT y PTT, medimos nosotros la producción de trombina después de un estímulo, ¿qué encontraríamos? Este estudio lo hizo también la doctora Neary. Aquí vio que el PT en los recién nacidos pretérminos está más prolongado que los términos, sobre todo el PTT, más prolongado en los pretérminos que a término, pero si en los mismos especímenes de sangre midió la producción máxima de trombina en los pretérminos y términos, era idéntica. Es decir, que a pesar de este PTT más prolongado, la habilidad de producir trombina es perfectamente normal en los recién nacidos pretérminos. Y no solo eso, sino que el tiempo que se demoró en obtener el máximo de la trombina, la rapidez con la que se genera esta trombina, era más corta en estos bebés pretérminos comparado que los bebés a término, pese una vez más a que el PTT está prolongado. Es decir, que a pesar de tener estas prolongaciones en nuestros test clásicos, los bebés pretérmino tienen la misma habilidad de producir trombina que los bebés a término y la producen más rápido que los bebés a término. Entonces, ¿cuáles son las cosas más importantes que podemos sacar de esto? En primer lugar, el PT y el PTT son extremadamente útiles si la pregunta que nosotros queremos contestar es: ¿tiene este bebé una deficiencia anormal, adquirida o congénita de un factor de la coagulación? Es decir, hay algo anormal en este bebé, pero no es útil si la pregunta que nosotros estamos preguntando es: ¿está este bebé a riesgo de sangrado por una hemostasia inadecuada? Y el problema es que la hemostasia neonatal, la habilidad de coagular, está regulada por una serie de factores que en el caso de los recién nacidos lo ponen al riesgo de sangrado, pero que está muy bien balanceado con otros factores
que aumentan la habilidad hemostática. El PT y PTT de este balance tan complicado solamente miden este factor. El hecho de que los niveles de factores 2, 5, 7, 9, 10, 11 y 2 está disminuida, pero no toma en consideración el cuadro completo de la habilidad hemostática del recién nacido, particularmente los niveles bajos de los factores de anticoagulantes también. Ok, la siguiente pregunta es, ¿hay una correlación entre el PT y PTT de un recién nacido pretérmino al nacer y el desarrollo de hemorragia intraventricular? Es decir, ¿podemos utilizar el PT o PTT para predecir qué bebé pretérmino va a tener hemorragia intraventricular? Han habido hasta ahora 3 estudios que examinaron esa pregunta. El doctor Christensen incluyó 28 bebés de menos de 28 semanas y no encontró que los factores de coagulación anormales en bebés recién pretérminos se asociaran con ningún tipo de sangrado en la primera semana de vida. La doctora Nieri examinó bebés de menos de 30 semanas y tampoco encontró ninguna correlación entre PT o PTT medidos en el día 1 y el desarrollo subsecuente de hemorragia intraventricular o el día 1 o en la primera semana de vida. Estos son los gráficos del estudio de la doctora Nieri. Este fue el PTT en el día 1, están aquí medidos, y estos son los grados de hemorragia, no hemorragia intraventricular, hemorragia grado 1, grado 2 y las más severas grado 3 y grado 4. Esto fue en el día 1 y esto fue en toda la primera semana de vida. Y como pueden ver aquí, los PTTs estuvieron entre más o menos 40 y casi 140. Y los más prolongados no tuvieron ninguna hemorragia intraventricular, mientras que los que tuvieron hemorragia intraventricular grado 3 y 4 estaban, como quien dice, en la mitad, en el grupo de la mitad. Pero obviamente no hay ninguna correlación clara entre el nivel de PTT y el desarrollo de una hemorragia intraventricular. El doctor Mota examinó 17 unidades en Italia y tampoco encontró que ningún test de laboratorio se asociara con la hemorragia intraventricular y confirmó que el factor más importante para hemorragia intraventricular es la edad gestacional más baja. Ok, y si damos transfusiones de plasma a fresco congelado profilácticamente para prevenir hemorragia intraventricular en los recién nacidos, este es el estudio más grande que se hizo. Es un estudio muy, muy viejo del año 1996 que enroló 776 bebés de menos de 32 semanas y los randomizaron en las 2 horas de vida para recibir plasma fresco congelado, 20 mililitros en 15 minutos, qué bolo, y luego 10 mililitros por kilo después de 24 horas o un sustituto de plasma inerte o simplemente fluidos de mantenimiento. Y el resultado primario fue muerte o disabilidad en los sobrevivientes a los 2 años de vida. Y estos fueron los resultados. En general, no encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los resultados primarios. Ok, entonces, con todo lo que hemos revisado, la otra pregunta es, ¿debemos chequear PT y PTT rutinariamente en recién nacidos pretérmino que no tengan ningún sangrado obvio, activo, anormal en el momento en que nacen? Un estudio de 2 unidades terciarias en el Reino Unido comparó una unidad que tenía una política de chequear los valores de coagulación y otra unidad en donde solo se evaluaban si es que había una indicación clínica, y lo que encontró fue una diferencia de 5 veces en el uso de plasma fresco congelado entre una unidad y otra. Es decir, el chequear más frecuentemente PT y PTT
resulta en diferencias en el uso de plasma fresco congelado, pero no hay ninguna evidencia de beneficio. Ok, entonces, ¿cuándo como neonatólogos debemos ordenar un PT y PTT? Definitivamente en un recién nacido que se presenta, sobre todo un recién nacido a término, que se presenta con sangrado normal. El niño que tiene una hemorragia intracraneal, el niño o una hemorragia pulmonar, o está sangrando de una circuncisión anormalmente. En esos casos, el PT y PTT son extremadamente útiles porque fueron tests diseñados para evaluar por una deficiencia de factor de coagulación. Y eso es lo que queremos hacer en esos casos. No solo eso, sino que también los patrones de anormalidades nos ofrecen importante información diagnóstica y nos puede ayudar con el manejo. Esta tabla es extremadamente importante y creo que todos nosotros debemos memorizarla. En la hemofilia A, el PT siempre está normal y el PTT está prolongado y las plaquetas son normales. Hemofilia B, deficiencia de factor 9, se presenta igual. Normal PT, PTT anormal. La deficiencia de vitamina K, en cambio, generalmente tiene un PT muy prolongado, un PT-INR, pero un PTT normal. Von Willebrand factor, deficiencia de factor de von Willebrand, generalmente se presenta igual que la hemofilia. Si uno tiene coagulación intravascular diseminada, todo está normal. O también falla hepática, PT prolongado, PTT prolongado, plaquetas son bajas. Pero una importante de reconocer es la deficiencia del factor 13, en donde todos estos exámenes están normales y uno puede tener una deficiencia de factor 13 severa. Eso es porque el factor 13 es el factor estabilizador de la fibrina, es decir, que es lo que hace que el coágulo sea estable, que no se disuelva fácilmente y que se mantenga, pero está más abajo de toda la cascada de coagulación y por eso no es detectada esta deficiencia en los test usuales de PT y PTT que solo chequean la cascada más arriba. Y es importante sospecharla en un recién nacido a término, por ejemplo, que se presenta con una hemorragia severa y donde todo está completamente normal. ¿Cuándo debemos ordenar un PT o PTT en un bebé que no está sangrando? Si es que hay una sospecha o sabemos que tiene un proceso patológico asociado con deficiencia de factores de coagulación. Si existe una historia familiar de una deficiencia, es decir, si tenemos un bebé que tiene una historia familiar fuerte de hemofilia y, por ejemplo, sabemos que la mamá es portadora o el papá tiene hemofilia, es muy importante hacer un PT-PTT y hasta chequear los factores de coagulación. Si el niño tiene coagulación intravascular diseminada por cualquier enfermedad o en los casos de falla hepática. Existen ahora nuevos tests que probablemente sean mucho mejores que el PT y PTT para realmente medir la habilidad hemostática de la sangre completa de los bebés. Y estos son, el más común es la tromboelastografía o TEC, y también existe la tromboelastografía rotacional o ROTEM. En nuestro hospital usamos el TEC generalmente no tanto en la unidad de cuidados neonatales, pero sí en la unidad de cuidados cardíacos con bastante frecuencia y también en la anestesia. Y muy brevemente, no voy a hablar mucho de esto, pero el TEC consiste en poner la sangre del bebé en una cubeta y luego agitarla hasta que ponerle calcio y agitarla hasta que se forme un coágulo, es en la sangre completa. Y el tiempo que se demora este coágulo en formarse y todo el proceso de formación se transmite a una computadora
y eso nos da la información. Es decir, que evalúa la cinética de todo el proceso de coagulación, desde el momento en que cuánto se demora en empezar a formarse el coágulo, qué tan rápido se forma el coágulo, qué tan fuerte es el coágulo, y nos da realmente una visión completa de la interacción entre plasma, los factores de coagulación, las plaquetas, y refleja más cercanamente lo que pasa en vivo. Este es el gráfico que ofrece al final, si es que uno hace este test. Este es el tiempo R, que es el tiempo que se demora en empezar a formarse el coágulo, y esto refleja los factores de coagulación. Generalmente es más corto en recién nacidos que en adultos. Luego el ángulo, el tiempo K es el tiempo que se demora en formarse el coágulo, y eso depende de las plaquetas y el fibrinógeno. La amplitud máxima del coágulo se refleja por este gráfico, y eso depende de las plaquetas. Y luego también nos da una visión de la fibrinolisis, es decir, la destrucción del coágulo aquí hacia el final. En general, lo que uno acaba es con diferentes tipos de parámetros que indican diferentes procesos patológicos, y por lo tanto que se pueden tratar con diferentes productos. Y esto hay que estudiarlo, no es mi intención ir en detalles, pero por lo menos saber que esta es una evaluación mucho más completa del sistema hemostático que lo que nos da el PT y PTT. Y hay muchísimos artículos que han empezado a surgir sobre el uso de trombolestografía en recién nacidos. Y lo último que quiero cubrir en los últimos 5 minutos, antes de dejar tiempo para preguntas y respuestas, es hablar un poco sobre el plasma fresco congelado y el crioprecipitado, y cuáles son las diferencias y para qué los utilizamos y cómo los utilizamos. El plasma fresco congelado y el crioprecipitado, ambos se derivan de plasma. El plasma fresco congelado es plasma separado de una sangre donada que se congela dentro de 8 horas de haber sido congelado. Generalmente en el banco de sangre se mantiene en una unidad que tiene 250 a 300 mililitros. Tiene una concentración de fibrinógeno más o menos normal, 2.5 miligramos por mililitros, y tiene todos los factores de coagulación. Por eso es ideal en el bebé sangrante. Y también tiene inmunoglobulinas, y generalmente lo administramos en una dosis de 10 a 15 mililitros por kilo. Y eso es lo normalmente usado en las unidades. El crioprecipitado es plasma fresco congelado que ha sido sometido a varios ciclos de congelamiento y de derretir. Se congela y se derrite, se congela y se derrite en varios ciclos para producir un producto que es extremadamente concentrado. Una unidad de crioprecipitado en el banco de sangre generalmente tiene 10 a 20 mililitros nada más. La mayoría tiene más o menos 15 mililitros. La concentración del fibrinógeno es altísima, es 5 veces más alta que la concentración de fibrinógeno del plasma fresco congelado. Por lo tanto, es un producto muy rico en fibrinógeno que generalmente se utiliza específicamente para esto, pero también tiene altas concentraciones de factor de coagulación 8, von Willebrand y 13. Es decir, es un producto apropiado para eso. La dosis generalmente para deficiencia de fibrinógeno es solamente de 3 a 5 mililitros por kilo, es lo que nosotros utilizamos, no más que una unidad en los bebés que tienen menos de 5 kilogramos, porque en adultos el crioprecipitado se dosifica en una unidad por cada 10 kilos, y si asumimos un adulto de 80 kilogramos, necesita 8 unidades de crioprecipitado. Si cada unidad tiene 20 mililitros, al final lo que recibe un adulto es aproximadamente 2 mililitros por kilo. Por lo tanto, nosotros dosificamos entre 3 a 5 mililitros por kilo. Y con esto les agradezco muchísimo por su atención. Sé que esta fue mucha información y voy a dejar de compartir para coger cualquier pregunta.
Al contrario, doctora, muchísimas gracias. Ha sido de verdad una ponencia muy interesante. Creo que todos estos conceptos van a ayudar a que muchos cambiemos la práctica que tenemos a nivel hospitalario o nuestra práctica clínica privada. Y por ahí, los invito a hacer, si tienen alguna pregunta, ya sé que quieren hacerlo a través del chat. El doctor Ramón había levantado la mano. Podemos abrir el micrófono y la cámara, si gusta hacerlo de manera personal, doctor. Y tenemos una pregunta aquí. Ramón, adelante. Hola, doctora, buenas noches. Gracias por la plática tan ilustrativa que nos dio. Yo tengo una duda. Habitualmente, pues se hacen laboratorios por diferentes causas y se incluyen tiempos de coagulación. Y es muy dado que un bebé que luce pues muy estable y sin datos de sangrado tiene tiempos de coagulación prolongados a pesar de la aplicación de vitamina K. Entonces, con base en lo que usted ahorita nos acaba de mencionar, no sugiere el uso rutinario por una prolongación el TP en este tipo de pacientes, el uso rutinario diario de vitamina K extra a la dosis que ponemos en el nacimiento. Honestamente, mi recomendación más importante es no chequear el PT y PTT en recién nacidos a menos que haya una indicación para chequear el PT y PTT. El chequeo rutinario nos pone en este conondro de ahora tenemos este valor tan prolongado y queremos hacer algo. Y yo sí creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer por la medicina, sobre todo en nuestros países, es evitar los tests y las intervenciones que son innecesarias, no se asocian con beneficio y son costosas y estresantes. Ahora, cuando nosotros estamos en una campaña para tratar de dejar de chequear PT-PTT antes de llevar a los bebés a cirugía, por ejemplo, porque realmente no hay ninguna necesidad. Cuando sí hay necesidad de chequear un PT-PTT, si el bebé se presenta sangrando y es un sangrado anormal, el bebé a término que sangra con una circuncisión, que tiene una hemorragia en cualquier parte, el bebé de 32 semanas que está con una hemorragia grande intraventricular, que completamente inesperada, algo así, en esos bebés hay que chequear factores de coagulación. El bebé que tiene falla hepática por algún motivo, una infección viral, TORCH, hepatosplenomegalia, tiene una falla hepática. Estos bebés tienen prolongaciones, sobre todo del PT, muy importantes y en esos casos sí necesitan tratamiento. El bebé que está con sepsis o que tiene coagulación intravascular diseminada, si nosotros tenemos un bebé con sepsis que tiene trombocitopenia, casi siempre chequeamos factores de coagulación para asegurarnos, para ver si la trombocitopenia está relacionada. Pero si el bebé con sepsis no tiene trombocitopenia, ni siquiera en estos casos chequeamos. Entonces, yo creo que la forma de manejar esto es ser muy juiciosos en cuándo ordenamos el PT y PTT y evitar caer en la trampa de ordenarlo porque eso es rutinario y porque eso es lo que se hace y porque eso es lo que se ha hecho por los últimos 20 años. Porque acabamos teniendo un valor que no nos deja dormir en paz o haciendo intervenciones que no son necesarias. Solo chequéenlos cuando realmente hay una indicación para chequearlos, porque son muy difíciles de interpretar en un bebé que no tiene factores de riesgo, no tiene falla hepática, no está trombocitopénico y no ha tenido sangrado. Y en los prematuros a veces está muy prolongado, pero ya sabemos que no se asocia con el riesgo de desarrollar hemorragia intraventricular y más bien los bolos, sí sabemos que se asocian con aumentar el riesgo de hemorragia intraventricular. Doctora, una pregunta más. Nos preocupa de dos estudios diferentes en el que precisamente hubo un hospital en el cual se tomaban pues prácticamente como de rutina o sí medían los tiempos de coagulación y otros en los que no lo hacían a menos que hubiera algún riesgo o algún sangrado, algo que hiciera que lo pidiera. Y nos
que precisamente en el que sí tomaban los tiempos de la coagulación se vio un aumento en el número de transfusiones, pero no hubo una mejoría asociada a esas transfusiones. Sin embargo, no sé si el artículo comentaría algo de los efectos de un aumento relacionado, un aumento de efectos secundarios relacionado con ese aumento de las transfusiones y que pues no hubo un beneficio para los bebés. Es una buena pregunta. Honestamente no recuerdo si es que hablaron sobre los efectos secundarios de las transfusiones de plasma fresco congelado. No me acuerdo, no es un trabajo nuestro, pero el punto del estudio fue el uso de muchísimo más plasma fresco congelado y sin un cambio en la incidencia de sangrado. Sí. La otra cosa que no sé si ocurra en México, pero que es más frecuente incluso en Estados Unidos, es el uso de plasma fresco congelado como volumen en los bebés que tienen síndrome de, ¿cómo se llama? Capillary leak. Los bebés que se vuelven edematosos, donde se les sale todo líquido, los bebés con sepsis, con enterocolitis necrotizante, con síndrome inflamatorio, que tienen capillary leak, cuando Sí. pierden líquidos. Y entonces a veces esos niños que no tienen presión oncótica y uno les da líquido y todo se va a los pulmones y el espacio y por debajo de la piel y están en anasarca y nada se queda intravascular y con hipotensión. Entonces, como un expansor de volumen, a veces se utiliza el plasma fresco congelado. Nosotros no lo recomendamos, se utiliza a veces, pero no es realmente una indicación. Correcto, doctora, gracias. Aquí hay otras preguntas. Nos dice la doctora Patti Villalobos, agradece mucho su plática, refiere que es anestesióloga pediatra y quisiera saber qué laboratorios de rutina recomienda de laboratorios para cirugía. Nosotros hacemos bueno, depende de nuestros cirujanos. Hay cirujanos que todavía piden PT, PTT y por ahí tenemos conversaciones al respecto. En los niños normales que se presentan para cirugía, siempre hacemos un hemograma. Automáticamente se hace un hemograma porque queremos saber el hematócrito con el que entramos y las plaquetas. Si el bebé tiene enfermedad hepática, es un bebé complicado que ha tenido enfermedad hepática o tiene antecedentes de algún sangrado anormal o una historia familiar de sangrado, se justifica hacer pruebas de coagulación. Pero en general, recomendarlo en un bebé que va a tener cirugía, que no tiene ni falla hepática, ni historia familiar, ni ha tenido ningún sangrado normal, que la enfermera le puso una vía intravenosa, no sangra normalmente y tiene unas plaquetas normales, yo no creo que haya necesidad de hacer factores de coagulación. No, nuestros cirujanos siguen pidiéndolos porque es lo que se hace. La otra cosa es que a veces aparecen con un INR de 1.6 y por ahí tenemos a alguien que dice que lo quiere normalizar. Pero si ustedes hacen un PT y un INR en el plasma fresco congelado, el promedio es 1.6. Es decir, que no va a corregir en nada esa prolongación mínima. Entonces, mi recomendación es hacerlo dependiendo del paciente y si el paciente tiene factores de riesgo de tener una deficiencia, entonces hay que chequearlo. Pero si no, entonces no. Las plaquetas es otra cosa, eso sí, es importantísimo. Correcto, entonces individualizar el caso del paciente y no hacer como muchas cosas como de rutina, ¿no? Exactamente. Y tocando el punto del INR, doctora, el doctor Arturo Salamanca igual agradece mucho la conferencia, la felicita y nos menciona el reporte del INR, entonces, ¿tiene alguna traducción clínica, sobre todo en el prematuro?
Yo creo que en el prematuro es extremadamente difícil interpretar los factores de la coagulación. El INR no es sino la normalización del PT, es la normalización del PT a un PT de adultos. Básicamente es un valor de normalizar el PT al PT de referencia de adultos, y mientras más prolongado está el PT, más prolongado va a estar el INR. Nosotros usamos el INR mucho en nuestros pacientes con falla hepática. En esos casos, sí los manejamos mucho con el INR, transfundimos si está por encima de 2.5 o 3. Esos pacientes con falla hepática severa o fulminante, porque generalmente el INR es el que está más afectado. Y de vez en cuando tenemos niñitos que no han recibido vitamina K y se presentan con sangrado normal, que tienen un INR muy prolongado. Pero solamente sí lo seguimos y lo utilizamos para manejar a los bebés en bebés que tienen deficiencias de factores de coagulación, que es para lo que se diseñó el test. Correcto, correcto, doctora.